la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Oremos al Señor para que nos guíe con esta palabra. Bendito Dios, hoy nuevamente estamos aquí expuestos delante de tu palabra, Señor, que tú permites el que podamos escucharla. Hoy, Señor, no solamente te pedimos por nuestros oídos, por escuchar tu palabra, sino que realmente retengamos tu mensaje, retengamos tu instrucción, tu aliento, lo que tú quieras hablar a cada uno en particular, y como congregación, Señor, pues lo hagas a través de las palabras que hemos de meditar en tu sagrada palabra, Señor, en tu sagrada sabiduría. Enséñanos de una manera que nos aproveche. Deseamos, Señor, que nuestro corazón precisamente sea una buena tierra para que tú deposites esa semilla que tienes el día de hoy, Señor. Cada uno de nosotros te necesita. Cada uno de nosotros, Señor, necesita de tu aliento, necesita de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, de tus dones, Señor, de tu fortaleza. Así que, Señor, pues hoy habla a cada uno en particular. Entregamos aún nuestras dolencias físicas, entregamos nuestros afanes, Señor, nuestras preocupaciones, y tú tomes el control de estos medios por los cuales, Señor, podemos nosotros hoy saludarnos, Padre. Están pues en control tuyo. Toda esta tecnología, Padre, permite que aún eso no sea un estorbo para buscarte, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Y conoces la debilidad de todo el que enseña, de todo el que predica. Ayúdame a mí a ser un portavoz de tu escritura. Lo pedimos juntos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, vamos a partir de este texto, ¿verdad?, que leímos aquí en Oseas capítulo 10, versículo 12, quisiera pues que meditáramos el día de hoy, hermanos, en una palabra específica que viene en este texto. Pero antes de ver esa palabra, la cual quiero que meditemos, quiero hablarles un poquito, como siempre, un poco de contexto de qué está pasando cuando leemos esta escritura en los tiempos de Oseas, en los tiempos del pueblo del Señor, de Israel, ¿verdad? El Señor, pues evidentemente, vio la traición de su pueblo, ¿verdad? Vamos a resumirlo de esta manera. Dios vio la traición de su pueblo, la idolatría del pueblo, ¿verdad?, que le abandonó. Esto evidentemente pues trajo ira en el Señor, ¿verdad? Pero aún en medio de todo eso, hermanos, mientras hay un contraste en esto, y creo que en nuestros días pasa lo mismo. Hay un contraste porque por un lado vemos la falta de amor del pueblo de Dios, y por otro lado vemos el amor del Señor que a pesar de las circunstancias. Eso no quiere decir que el Señor no actuó con justicia, ¿verdad? Eso no quiere decir que el Señor inclusive pues tuvo que hacer justos juicios para el pueblo. Pero vemos esta dualidad, ¿verdad? Porque hay algo que es importante entender, hermanos. El pecado del hombre, el pecado de la iglesia, el pecado del pueblo del Señor, hiere su corazón. Y Dios es un Dios que a través de la Escritura nos muestra ese corazón cuando está dolido, ¿verdad? Y a veces inclusive el Señor está buscando un corazón, un hombre, ¿verdad? Alguien, cuando hablo de hombre, bueno, me refiero a un hombre, una mujer, ¿verdad? Que esté doblando rodillas, que le esté buscando, ¿verdad? Y en el cual deposita pues su sentir. Lo hizo a través de los profetas, ¿verdad? A través de los profetas Dios habló de su corazón, lo que sentía, y el mensaje que dio a esos profetas venía de su corazón, ¿verdad? Inclusive sus justos juicios, su enojo, su dolor ante pues la idolatría del pueblo, ¿verdad?
En medio de, si nosotros leemos Oseas, vamos a ver que habla de la desilusión, pero también habla de esperanza, ¿verdad? Pero habla de la indiferencia, la rebeldía de un pueblo y el amor eterno de un Dios soberano. Por un lado, ¿verdad? Es inagotable su amor. Por un lado, el amor de Dios es una fuente inagotable. Y por otro lado, vemos un pueblo inestable en ese amor, ¿verdad? Y trasladándolo a nuestros días, pasa lo mismo, hermanos. En medio de todo lo que estamos hoy en día viviendo, hemos hablado mucho de estar examinando nuestro corazón, de estar viendo si realmente somos hijos de Dios, pero a veces, lamentablemente, los hijos de Dios o los que se dicen hijos de Dios son inestables en el amor, ¿verdad? O somos inestables en ese amor. Hablamos hace poco de esa prioridad en el mandamiento, en el primer y grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y a veces no lo estamos amando así. Pero como en todo mensaje, ¿verdad?, del Señor, vemos aquí un mensaje de esperanza, llamando como siempre el Señor al arrepentimiento y volverse a Él, ¿verdad? Y solamente quería que vieras, que recordáramos este contexto, de qué estaba pasando, para que esto nos sirva en nuestra actualidad, ¿verdad? Para poder ver en este ejemplo que vemos del pueblo del Señor, ¿verdad? La actitud del Señor, la actitud del pueblo y lo que estaba sucediendo y que bien puede traernos para el día de hoy ese aliento, bien puede traernos para el día de hoy una sacudida de parte del Señor. Así que, pues, si tenemos oídos para oír, oigamos lo que el Señor quiere para nosotros. Hay una palabra que yo quisiera que meditáramos aquí en este texto que leímos, eh, porque el Señor les da una instrucción, ¿verdad? Y les dice, haced para vosotros, dice, barbecho. Y esta palabra, hermanos, tiene un significado especial. Yo busqué en un diccionario, pues, bíblico, ¿verdad? Quiero leerte unas definiciones que vienen aquí en este diccionario. La palabra barbecho es un suelo virgen que no ha sido sembrado recientemente. O también puede ser una tierra dejada sin cultivar para que recupere su fertilidad. Esas dos opciones pueden ser las definiciones. Un suelo virgen en el que no ha sido sembrado recientemente, es decir, que se ha dejado, ¿verdad?, sin sembrar, o una tierra dejada sin cultivar para que recupere su fertilidad. Porque hoy quiero que meditemos en esta petición que hace el Señor, en este mandamiento, ¿verdad?, de hacer barbecho, ¿verdad?, para tratar de entenderlo. Ahora, espiritualmente, aunque estamos hablando de un ejemplo de la tierra, ¿verdad?, de un ejemplo físico, la palabra del Señor a veces usa elementos para poder nosotros comprender, ¿verdad? Pero espiritualmente, mirando otros textos, hace algunas semanas atrás, ¿se acuerdan que vimos la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde veíamos que la tierra es nuestro corazón, ¿verdad? La tierra implica nuestro corazón y la palabra de Dios es la semilla, ¿verdad? Y quien la siembra, pues es el Señor, es nuestro Dios, el que es encargado de sembrar la semilla. ¿Cómo siembra la semilla? A través de oír el Evangelio, a través de oír la palabra, ¿verdad? El Señor deposita esa semilla. Entonces, hermanos, hoy debemos entender esto espiritualmente, ¿verdad? Si hablamos aquí que Dios está diciendo que hagan barbecho, es de alguna manera que prepararan su corazón, ¿verdad? Eh, un corazón, el pueblo de Israel tenía un corazón desafortunadamente donde no se sembró lo recto, ¿verdad? Si tú lees en el versículo 13 de Oseas 10, ahí mismo, en el versículo 13, ahí adelante, el Señor les dice prácticamente cuál es el problema de lo que está sucediendo en sus vidas, ¿verdad? Hablamos de la idolatría, hablamos de la traición del pueblo del Señor, ¿verdad? Pero Él les dice aquí, les aclara qué es lo que sucedió en sus corazones, ¿verdad? Porque dice el versículo 13, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. El Señor aquí les explica
¿qué es lo que sucedió con estas personas, verdad? Dice que araron impiedad, ¿verdad? La maldad, la desobediencia, su idolatría, hubo fornicación de parte del pueblo, ¿verdad? Una traición al Señor. Y cegaste, dice, iniquidad, o sea, lo que cegaron fue producto de lo que sembraron, ¿verdad? Si tú me acompañas, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 6, ver aquí un principio importante que está en Gálatas 6, versículos 7 al 8, para poder comprender mayormente esto que le sucedió al pueblo, ¿verdad? Y esto que nos debe traer como ejemplo a nuestras vidas acerca de nosotros qué hemos sembrado en nuestro corazón o que hemos dejado de sembrar inclusive. A lo mejor nuestro corazón está seco, a lo mejor nuestro corazón no es fértil, a lo mejor nuestro corazón está lleno de impiedad, hay iniquidad, hay maldad, hay indiferencia, hay idolatría, hay falta de fe, hay muchas cosas que quizás están en nuestro corazón que están deteniendo de alguna manera, ¿verdad? Nuestro crecimiento espiritual, si es que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque, pues, evidentemente, no esperes que un no convertido, o no esperes que un hombre que no es temeroso de Dios, pues esté sembrando la palabra del Señor. Pero nosotros que somos pueblo, pues debemos entender que debemos tomar lo correcto, ¿verdad? Tomar la semilla del Señor para sembrarlo. El Señor les reclama, ¿verdad? Ahí que habían arado impiedad, cegaron iniquidad y producto, ¿verdad? De todo lo que precisamente sembraron, ¿verdad? Lo que depositaron ellos, pues eso iban a comer, ¿verdad? Y en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice algo muy importante. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Hermanos, antes de leer lo siguiente, alguien que conoce perfectamente nuestros corazones es el Señor. Tú y yo podemos aparentar delante de quien sea. Hoy en día mucha gente en una foto, en un video, en una red social, con palabras, en un texto, puede aparentar, hablar bonito, tomar una pose en la foto, tomar una pose en el video, ¿verdad? Compartir cosas que aparentemente nos mostramos bondadosos, nos mostramos buenas personas. Hoy en día, con esto que estamos viviendo, hay mucha gente que está inclusive tomando iniciativas, ¿no? De que, ay, que en tal lugar tal cantante se puso a dar un concierto desde su casa, o llevaron ayuda a los pobres, a los ancianos, cosas, hermanos, cosas, y no quiero con esto decir que todas esas cosas son malas, pero a veces hasta hay cosas que las personas hacen que no son malas, ¿verdad? Cosas buenas, pero que del fondo, desde su corazón, lo hacen para una vanagloria, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos que a veces el Señor también conoce inclusive las intenciones de nuestro corazón, inclusive como hijos de Dios, ¿verdad? Que, oímos nuestros cánticos, ¿verdad? Oímos las notas de una guitarra, empezamos a entonar un cántico del Señor, levantamos nuestras manos, cerramos los ojos, como tú haces una alabanza, pero a veces solamente es de labios, solamente es una postura. Y Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Insisto, podemos engañar al pastor, podemos engañar al esposo, la esposa, los hijos, a quien sea, pero Dios no puede ser burlado. Ahora sí vamos a proceder en lo que sigue de este texto de Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, ¿verdad? Hay un principio aquí y hemos oído mucho eso, ¿verdad? De que lo que tú siembras, eso cosechas. Y es un principio bíblico. Pero hay más profundidad entre lo que miramos en Oseas 10 y esto que está diciendo Gálatas, porque dice así, porque el que siembra para su carne, es decir, para su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice, de la carne segará corrupción.
Hay otra versión que dice, cegará destrucción, ¿verdad? Si tú siembras para tus deleites, para tu carne, si estás sembrando para tu propia naturaleza, para darle vida a los pecados, ¿verdad? Para encender, ¿verdad? Esa naturaleza, pues lo único que vas a cegar es corrupción o destrucción para tu vida. Y dice lo contrario, ¿verdad? Pone dos ejemplos, ¿verdad? Mas el que siembra para el espíritu, hay una versión que dice, mas el que siembra para agradar al espíritu, dice, del espíritu segará o cosechará, dice que vida eterna. Hay una, podemos resumirlo aquí como algo importante. Si tú siembras para la carne, esto trae muerte, hermano. Si tú siembras para el espíritu, esto trae vida, ¿verdad? Vamos a resumirlo de esta manera. Y regresándonos a Oseas, ¿verdad? El Señor les reclama al pueblo, ¿verdad? Le reclama a su pueblo que precisamente este pueblo, ¿verdad? En su corazón atesoró todo aquello que sembró, ¿verdad? Si tú lees históricamente todo lo que había sucedido en este contexto, ¿verdad? Insisto, vas a ver cómo hay una indiferencia del pueblo de Dios, ¿verdad? A sus mandamientos. Recordemos que el pueblo de Dios conoció las maravillas de nuestro Dios, las vivieron, muchas generaciones de ellos vivieron los grandes milagros, ¿verdad? Fueron testigos de grandes milagros. Y aún así el pueblo se fue en su indiferencia, se volcó hacia el Señor, hizo cosas indebidas, pasó por alto los mandamientos del Señor y evidentemente eso trajo una consecuencia. El Señor mismo les dice, ¿verdad? En el versículo 13 que leímos, dice, ustedes, el problema fue todo lo que sembraron, porque eso que sembraron yo no se los di. Eso que ustedes metieron en su corazón no son mis mandamientos. Eso que ustedes siguieron, ¿verdad? Como tal, no son mis caminos, ¿verdad? Por eso es que les está diciendo, ¿verdad? Y este es un principio, hermano. Si tú estás sembrando en tu corazón lo malo, alimentando tu carne, no esperes cosechar algo bueno. Si tú pecas considerablemente sin temor al Señor, porque una cosa es el tropiezo, ¿verdad? Y otra cosa es que tú deliberadamente sigas pecando cuando sabes la voluntad del Señor. Santiago dice, ¿verdad? Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Inclusive cuando tú ya sabes hacer lo bueno, o sea, que ya recibiste instrucción del Señor, recibiste el mandamiento, recibiste la sabiduría, tu velo, ¿verdad? Fue quitado, despertaste a su gracia, al conocimiento de su voluntad, y no lo estamos haciendo, estamos pecando, ¿verdad? En la semana el pastor José Elías por ahí busca la enseñanza, debe estar guardada, creo que en Facebook, me parece que sí fue, acerca de la ley y la gracia, ¿verdad? Esta confusión que ha traído para muchos Romanos 7 y parte de Romanos 8, vuélvela a escuchar, si ya la escuchaste o si te quedó muy claro, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿verdad? Lo que quiero recordarte es que no esperes que si tú estás voluntariamente pecando, ¿verdad? No haciendo lo que Dios te dice, no esperes la gracia o el favor de Dios a tu vida, ¿verdad? Para todo hay consecuencias. Creo que un ejemplo un ejemplo que nos queda muy claro como consecuencia de los pecados es en la vida del rey David, ¿verdad? El rey David conocemos que desde joven, ¿verdad? El Señor dijo, ¿verdad? El Señor dijo que era un corazón conforme al suyo, ¿verdad? Un joven que peleó contra Goliat en el nombre del Señor, ¿verdad? Un rey bendecido por el Señor, escogido por el Señor, pero sin embargo peca deliberadamente, comete una serie, ¿verdad? De pecados que va uno tras otro, mira a una mujer que no le correspondía mirar, ¿verdad? La miró con deseo, la deseó tanto hasta que la obtuvo de una manera en la cual no solo pecó al desear esa mujer, ¿verdad? Al tomarla, que no debía tomarla, sino
todo lo que orquesta David, ¿verdad? En su mente, en su corazón para llevar a cabo esta acción y todo una sucesión de pecados en su vida, ¿verdad? No solo adulteró en su corazón, sino que fue mentiroso y también asesinó, ¿verdad? Porque manda al final de cuentas a que pongan al esposo de esta mujer que él tomó, ¿verdad? Al frente de la batalla para que muriera. Entonces, cuando el Señor manda a su profeta Natán para advertirle, para decirle que él había pecado, bueno, él se da cuenta. Y si es perdonado y si es salvado, ¿verdad? Lo que sabemos por su fe en el Señor, la salvación le pertenece al Señor, pero hay una consecuencia de ese acto. Entonces, hermanos, a veces ese error de muchos hombres cristianos, que se dicen cristianos, que dicen, es que yo vivo en la gracia y a mí Dios ya me perdonó y a mí la gracia de Dios, pero ¿cómo es posible que digamos que estoy viviendo en la gracia del Señor cuando mi actitud delante del Señor no es la de alguien que ha sido bendecido precisamente con esa gracia, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. No podemos hacer a un lado todos los textos. Aquí estamos en el Antiguo Testamento tomando un ejemplo, ¿verdad? Todo lo que ha sido escrito es para nuestra enseñanza, pero claramente vemos en el Nuevo Testamento todas estas advertencias de huir de la fornicación, de la mentira, de la ira, del enojo, perdonar, huir de las pasiones juveniles, muchas cosas que está advirtiendo en el libro de Apocalipsis. A cada una de esas iglesias le habla algo en particular, ¿verdad? Les habla el Señor de pecado que tenían que dejar y que en la gracia de Cristo podían dejar. Por eso es importante, ¿verdad? Que si puedes darle una escuchada a esta enseñanza de la ley y la gracia, es posible que se te aclaren muchas cosas, hermanos. Pero insisto, no esperes cosechar algo bueno, no esperes obtener misericordia de Dios cuando tú y yo hemos sido ingratos con Él, cuando tú y yo nos ha faltado amor hacia el Señor, cuando hemos sido negligentes a su palabra, ¿verdad? Y cuando hablo de negligentes a su palabra es no cumplirla, no deleitarnos. A muchos se les hace aburrido y dicen ser cristianos y se les hace aburrido los estudios bíblicos, se les hace aburrido ir a la escritura, no les interesa, ¿verdad? No esperes recibir el favor de Dios, su justicia, su gracia y su misericordia si tú no eres un hombre y una mujer de fe. Si tú estás dudando de lo que la Escritura dice, no esperes obtener el beneficio, la justicia del Señor si no tienes tiempos de oración con el Señor. Y no solo las oraciones comunes, ¿verdad? Que son el dar gracias por todo, dar gracias por los alimentos, dar gracias en la mañana que nos levantamos, por nuestro trabajo, por la aflicción, por muchas cosas podemos dar gracias. No solo en este tiempo que tenemos la gracia, ¿verdad?, de poder juntos orar, sino me refiero también a estos tiempos de ti y de mí, hermanos, en solitario, ahí en la intimidad. En la intimidad, hermanos, es donde de alguna manera más sinceros somos con el Señor. A lo mejor tú delante de tu esposo, delante de tu esposa, delante de tus hijos, aún orando y aún pidiendo perdón, pues a lo mejor simple y sencillamente hablas de pecado en general, ¿verdad? A veces decimos simple y sencillamente, Señor, perdona nuestros pecados. Pero qué importante es en la intimidad, ¿verdad? En esa confianza que tenemos de estar delante del Padre por medio de Jesucristo, de poder decirle al pecado por su nombre, ¿verdad? Señor, he sido un ingrato, Señor, me ha faltado amor por ti, Señor, no he tenido amor por mi esposa, Señor, no he estorbado a mis hijos, Señor, hace mucho que no oraba, Señor, no he leído, o sea, la sinceridad de esos pecados. Si tu oración siempre y aún en la intimidad es solamente, Señor, perdona mis pecados, pues te está siendo muy general. Hay que ser puntual. Y tú y yo sabemos cuando el Señor nos está hablando a cosas puntuales, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Lo que yo siembre y en donde lo siembre es importante. Si estoy sembrando para mi carne, si estoy alimentando mi carne, mira la segunda parte del versículo 13 es bien importante porque el Señor no solo los acusa de haber sembrado impiedad, ¿verdad?
de ser insensatos, ¿verdad? Y cosechar la iniquidad. La segunda parte dice algo muy importante, dice, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Aquí específicamente en el contexto se refiere a que ellos confiaron, ¿verdad? Inclusive en sus propias alianzas. Pero lo que hizo el pueblo de Israel es que confió en su propio camino, en sus propias estrategias, hizo alianzas con pueblos con los cuales Dios inclusive les dijo que no tenía que hacer alianzas, ¿verdad? Se relacionó con los impíos. Y esto trayéndolo al contexto actual, hermanos, muchas veces nosotros, ¿cómo podríamos entender estas cosas? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Primero que nada, cuando está diciendo que confiaste en tu camino, muchas veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Acompáñame a Proverbios 3, versículos 5 al 7, conocemos bien este texto, ¿verdad? A veces hemos sido necios, hermanos. Muchas veces usamos ese versículo para evangelizar, para hablarle a un incrédulo. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Pero a veces nosotros con nuestros hechos negamos a Dios y estamos portándonos como esos necios. Proverbios 3, versículos 5 al 7. Dice así, fíate del Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto se le olvidó al pueblo de Israel. Esto a veces se nos olvida a nosotros. Somos sabios en nuestra propia opinión, confiamos en nuestras propias decisiones, confiamos en nuestros propios caminos y dejamos de reconocer la sabiduría de Dios, el consejo de Dios para nuestras vidas. Probablemente estamos yendo en un camino incorrecto. Bueno, cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Para pedirle sabiduría, como dice Santiago, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Él da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Pero dejamos de ir a esa fuente inagotable de sabiduría y confiamos mejor en nuestra propia prudencia, en nuestros propios caminos, ¿verdad? Y no solo eso, sino hacemos alianzas con el mundo. Le creemos más a la psicología, les creemos más a filosofías huecas, el esoterismo. Es increíble cómo personas que se dicen que tienen a Jesús en su corazón y que son creyentes de Jesús y ahí andan jugando estas cosas que hoy se están poniendo hasta de moda en Facebook. ¿Qué personaje de la Biblia eres? O sea, como jueguito, ¿no? De azar, de adivinación, ¿no? Ay, eres Moisés. Y todos, qué casualidad, todos caen en ser Moisés, en ser David, en ser esto. ¿Por qué? ¿Qué personaje de la Biblia eres? Eres un pecador, arrepiéntete. Ojalá y ese tipo de apps o como se llamen, ¿no? Esas cosas, juegos, realmente hablaran sinceramente, pero no. Y la gente luego, ay, Moisés, porque eres leal, porque eres manso, humilde, ay, y le crees más a eso, ¿verdad? Que a leer la palabra y confrontarte con tu corazón y sí entonces aprender de Moisés, que era más manso que todos los hombres, dice, pero aprender la sabiduría de mansedumbre, aprender, ¿verdad? De esto. Pero mucha gente agarra la palabra así, ¿verdad? O esos que abren la Biblia, ¿no? Aquí lo voy a abrir, ¿no? Ay, sí, y siempre, ay, no, este dice muy feo y lo cambian, hasta escuchar algo bonito, ¿no? Y ahí andan buscando. O esos famosos creo que no sé si todavía existan, pero que les llamaban pan de vida, ¿no? Donde venían tarjetitas con textos. Es más, nuestra propia app, que algunos de nosotros usamos, la Biblia esta de YouVersion, el versículo del día, que a veces nos hace el favor algunos de nuestros hermanos de pasárnoslo, creo que si analizamos todos los versículos del día que nos han mandado, jamás habla del pecado, jamás habla de arrepentirnos y volvernos al Señor. Todos son como escogidos para oír bonito, oír como palabras proféticas.
Y a veces es increíble cómo los que se dicen cristianos creen más en eso, en vez de realmente buscar la dirección de parte del Señor en la sabiduría de su palabra, ¿verdad? Pero hacemos alianzas, nos mezclamos con el mundo. Ojo, es importante entender, hermanos, que cuando hablamos de mezclarnos con el mundo, no quiere decir que nos aislemos, aunque curiosamente hoy, ¿verdad? Estamos aislados de muchos otros. Pero no quiero decir, y no quiere decir tampoco el Señor, ¿verdad? Que con esto dejemos a las de tener relación con las almas perdidas. Pero en vez de traerlos nosotros al Señor, en vez de invitarlos nosotros al Señor, nosotros somos siempre los que cedemos, ¿verdad? El cristiano siempre es el que cede. Cuando podíamos congregarnos los domingos, cedemos a que nuestra familia nos visite el domingo. Y como no pueden hacerlo el sábado, viernes, jueves o cualquier día de la semana, ay, es que me llegó visita, hermano, y no pude venir. Y tú eres el que cede. El Hijo de Dios es el que cede. El Hijo de Dios es el que más ha menospreciado, ¿verdad? Aquello que el Señor dijo como guardar el día de reposo. Y sabemos que el Señor es dueño del reposo. Todos los días para nosotros son bendecidos en el Señor, pero al menos guardar unas cuantas horas para congregarnos, demostrar el amor al Señor. Antes, a veces, cuando podíamos hacerlo, ¿verdad? El Señor ahorita lo está haciendo de otra manera, ¿verdad? Pero cedíamos a los caprichos del mundo. Ay, es que va a haber fútbol en épocas de mundiales, ¿verdad? Cómo batalla la gente cuando los partidos de la selección mexicana son en domingo en la hora de la congregación. Hay una batalla tremenda. Y es increíble cómo iglesias que se dicen cristianas hasta mueven sus horarios de congregación por algo del mundo. Son alianzas con el mundo. Y la Escritura lo dice muy claramente, ¿verdad? Si tú amas al mundo, tu corazón está ahí, ¿verdad? Pues te estás mostrando como enemigo del Señor. Y a veces tomamos eso, ¿verdad? Y se nos olvida esto, dice, esto que leímos en Proverbios 3, fíate del Señor de todo tu corazón. O sea, de todo tu corazón entregado totalmente al Señor, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia. A veces oímos estos consejos. ¿Y qué dice tu corazón? Déjate llevar por lo que dice tu corazón. Pero la Escritura nos dice claramente que el corazón es engañoso y perverso. Y si tu corazón ha sembrado no la palabra del Señor, ha sembrado ingratitud, iniquidad, pues tu corazón va a llevarte por un camino errado junto con todos tus pensamientos, ¿verdad? Por eso es importante entender esto de no te apoyes en tu propia prudencia. Hay veces que te invitan a hacer un negocio, hay veces que te invitan a ciertas cosas y ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir, ¿sabes qué? Lo voy a orar, ¿sabes qué? Lo voy a pensar, híjole, lo voy a pensar y volver a pensar y en oración y Señor, por favor, respóndeme. Mi Señor, a lo mejor sí es cierto que a veces tenemos que tomar decisiones en el instante, ¿verdad? Decisión, pero al menos un pensamiento de decir, ay Señor, que no me equivoque en esta decisión y bueno, al menos consideraste al Señor, ¿verdad? Dice, reconócelo en todos tus caminos. Todos tus caminos se refiere, hermanos, a todas nuestras responsabilidades. Mi camino de esposo, mi camino de padre, mi camino de hijo, mi camino de pastor, mi camino de hermano, mi camino de empleado, o si soy el dueño de un negocio, ¿verdad? O sea, en todos mis caminos, para que de esa manera el Señor enderece mis veredas, ¿verdad? Me vuelva o me enseñe la manera correcta por dónde ir, qué hacer en mis responsabilidades, ¿verdad? Entonces, es importante entender esto que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Que hicieran barbechos, es decir, esa tierra que dejó de ser fértil, esa tierra que fue contaminada, ¿verdad? Por todo el pecado, que fue contaminada por la iniquidad en el corazón del pueblo de Israel. Ahora el Señor les dice, haz barbecho para que dejes llegar en su tiempo mi justicia, ¿verdad? Y esta es la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Porque en el versículo 12 de Oseas que leímos, dice, porque es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y os enseñe justicia. Ahora, evidentemente porque ellos lo hicieron incorrectamente, ¿verdad?
¿Qué necesidad había de haber pasado por eso? Y hoy creo que la enseñanza de parte del Señor es en estos dos sentidos. Uno, no hay necesidad, hermanos, de caer en los errores del pueblo de Israel. No hay necesidad, hermanos, de caer en estos errores, por un lado. Y por el otro, hermanos, si nos damos cuenta que estamos igual o peor que el pueblo de Israel, bueno, hay esperanza. Prepara entonces tu corazón, ¿verdad? En Cristo Jesús, en la gracia del Señor, ¿verdad? Prepara ese corazón para que no sea dura tu tierra, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Al oído del Señor, a la voz, perdón, del Señor, que sea una tierra donde el Señor pueda depositar una buena semilla, ¿verdad? Y tu terreno vuelva a ser fértil, tu corazón vuelva a ser fértil para dar fruto, hermanos. Es importante que nosotros demos fruto, pero es necesario a veces examinar nuestro corazón. Y qué mejor que hacerlo a la luz de la palabra, qué mejor que hacerlo en este tiempo en el que el Señor nos está permitiendo, por así decirlo y valga la redundancia, más tiempo. Tenemos ahora más tiempo para buscar al Señor y para hacer un autoexamen de cómo está. Hay muchas áreas, hermanos, en las cuales seguimos endurecidos. Hay todavía mucha hipocresía entre el pueblo de Dios. Hay mucho orgullo, altivez. Hay una manifestación de enojo, de ira. Hay falta de paciencia con tu esposa, falta de amor con el esposo, falta de dirección hacia los hijos. Y hermano, la ventaja aquí, hermano, lo hermoso de reconocer al Señor en nuestros caminos, lo hermoso de reconocer al Señor como esa fuente inagotable de sabiduría es precisamente eso, que tú ya tienes el manual de instrucción que es la Biblia, que tú tienes hoy cercano, cerca de ti, por la gracia de Cristo, por los méritos de Él, ¿verdad? Dios está cercano a ti y Dios tiene toda la intención de depositar, ¿verdad? Esa semilla que viene de Él, hermanos, para que entonces demos fruto. La semilla es de Él, pues no seamos nosotros los que endurezcamos esa tierra, nuestra tierra, nuestro corazón, que cerremos nuestros oídos, ¿verdad? Que seamos, como te decía, negligentes, que nos falte fe, hermanos, son tiempos ya para verdaderamente dejar de jugar a ser cristiano y ser un cristiano verdadero, ser un hijo de Dios, porque hoy ya les tenemos que agregar, ¿verdad? Iglesia bíblica tienes que decir, cuando claramente la palabra es iglesia de Cristo, simple y sencillamente, porque si es de Cristo, hace y obedece y vive bajo los sustentos, mandamientos, ordenanzas de Cristo Jesús en su gracia que nos permite, ¿no? Pero hoy desafortunadamente tenemos que decir iglesia bíblica o de sana doctrina o cristianos verdaderos, o sea, qué terrible que ahora tenemos que ponerles adjetivos, ¿verdad? Tenemos que ponerles cosas porque pues ya cualquiera es cristiano, ya cualquiera se dice bíblico, ya cualquiera toma modas de reformados, toma modas de sana doctrina y a veces inclusive la propia verdad que Dios ha manifestado en tu vida, en tu corazón, a veces también nada más la estamos usando para contender. Hoy que hemos abierto, ¿verdad? Nuevamente nuestros Facebook, bueno, en el caso particular del pastor también, nos damos cuenta que pues por ahí hay aquellos que se dicen cristianos, pero que están usando la palabra solamente para contender, solamente para señalar, no la falsa doctrina, sino personas en particular, ¿verdad? O sea, corazones, y aparte con una jactancia que de verdad, hermanos, leemos comentarios que dices, no, ni siquiera el Señor amonestaba de esa manera. El Señor sí era directo, el Señor era claro, el Señor usaba las palabras, ¿verdad? Y correctas para mover los corazones, las conciencias. El Señor expresaba su sabiduría, pero ni siquiera en él había una jactancia, ¿verdad? Él siempre tenía una disposición a enseñar y eso es también importante, hermano.
Ahora, si tu corazón, ¿verdad? De tu corazón ha brotado la sabiduría de Dios, bueno, usa esa sabiduría primero para vivir conforme a esa sabiduría, ¿verdad? Primero para vivir en el camino del Señor, ¿verdad? En el camino de justicia, en el camino que ha mandado, y para poder enseñar a otros, guiar a otros. ¿Dónde empieza nuestra primer terreno para evangelizar? Pues en nuestra propia casa, ¿verdad? Los que somos casados, ¿verdad? Pues, y somos varones, pues tenemos la responsabilidad de ser la cabeza en el matrimonio, ¿verdad? Y tenemos la responsabilidad de estar buscando con más anhelo, con más devoción de la palabra de Dios para darla a la familia, primero a tu esposa, si tienes hijos, a tus hijos, ¿verdad? Y así, pues los que tenemos familia que quizás no conoce de la escritura, tenemos amigos y debemos empezar, ¿verdad? Con la gracia que hemos recibido de parte del Señor, su sabiduría para darla, hermano. Pero es importante esta exhortación que el Señor hace, ¿verdad? Que el Señor trabaje en nuestro corazón. Esta exhortación que el Señor les hace de hacer barbecho es para que se dejaran otra vez guiar por el Señor, para que se dejaran otra vez que el Señor trabajara en sus corazones. E insisto, no hay necesidad. Si el Señor está ya trabajando contigo, pues deja que culmine su plan, déjate llevar, déjate crecer en ese amor inagotable, en esa sabiduría del Señor. Si el Señor empezó la buena obra en tu vida, Él la perfeccionará, ¿verdad? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es, no somos cristianos del miércoles, de los viernes, del domingo, de los días de reunión. Somos cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? 365 y en los años que se agregan más, y hay un año que por ahí tiene 366, es decir, todo el tiempo debemos ser verdaderos hijos de Dios. Y todo el tiempo el Señor debe trabajar con nosotros. Pero si hemos sido ingratos, insisto, si hemos reflejado que en nuestro corazón hemos sembrado aquello que el Señor, ¿verdad? No te dio, aquella semilla que no viene del Señor, pues es el tiempo, ¿verdad? De hacer barbecho y dejar que trabaje el Señor en nuestra tierra. No endurezcas eso, hermano. Conságrate al Señor, dispón de todos los medios de gracia, la oración, la lectura, la consejería, la reunión entre hermanos, la convivencia entre hermanos. ¿Tú por qué crees que el Señor une a un pueblo, así sean 2, 20 o 50 en una iglesia? Pues precisamente, ¿verdad? Una para mostrar primero su amor, a que Él salva a quien quiere. Él hace una iglesia, ¿verdad? Él dice que somos miembros de su cuerpo. Y los miembros del cuerpo, bueno, tenemos que convivir para mostrar. A veces es necesario las asperezas también entre nosotros para ver verdaderamente quiénes estamos siendo aprobados en el amor hacia el hermano, perdonarnos, animarnos, consolarnos y tantas cosas, todos esos textos que dicen los unos a los otros, ¿verdad? Necesitamos llevarlos a cabo, hermano. Entonces es importante eso. Deja de tener fracasos en tu vida por ser sabio en tu propia opinión, hermano, por no sembrar lo correcto en tu corazón. Estás tomando decisiones que te están llevando por el camino incorrecto o quizás al camino de muerte. Quizás estás fuera del Señor. Entonces, es tiempo de ser acertado en tus decisiones, como siendo guiado por el Espíritu del Señor en la gracia de Cristo y no resistiendo el amor inagotable del Padre. Vamos a leer por último, hermanos, Juan 15. Acompáñame a Juan 15, versículo 8. Es necesario que nosotros demos fruto, es necesario que demos el fruto correcto. Por eso esta exhortación del día de hoy a hacer barbecho de esa tierra donde a lo mejor dejamos de sembrar lo recto, los mandamientos del Señor, su santidad, su señorío, ¿verdad? Y es momento para dejar que la justicia de Dios obre en nosotros, porque nosotros fuimos diseñados con un propósito. No necesitas leerte un famoso libro que dice 40 días para encontrar tu propósito. Según un texto de la Escritura, dice que a todos los que el Señor creó para su gloria suya,
fuimos creados. ¿Cuál es tu principal propósito en la vida? Glorificar el nombre de Jesucristo todos los días de tu vida, en todo lo que tú hagas, en todos tus caminos, y debemos llevar fruto. Juan 15, versículo 8, dice, bueno, una forma en que es glorificado nuestro Padre, una forma en que es glorificado el Señor, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y si tú lees textos anteriores, ¿verdad? Desde el versículo 1, el Señor Jesucristo está diciendo que Él es la vid verdadera, el Padre es el labrador y que todo pámpano, dice que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y algo que es importante para poder dar fruto, versículo 4 de Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Hablamos de esa unidad, ¿verdad? Hablamos predicaciones anteriores de Juan 17, cuando el Señor oró para que toda la iglesia de Cristo fuera una en Él, así como Él es en el Padre. Entonces, para poder dar el fruto correcto, no como estaba señalando el Señor aquí al pueblo, ¿verdad? En este texto de Oseas, no ese fruto de iniquidad, de insensatez, sino el fruto correcto es pegado al Señor Jesucristo, bajo su gracia, bajo sus leyes, bajo sus estatutos, bajo la corrección, bajo su dirección, para que entonces yo dé un fruto correcto que agrade al Padre. Y eso es a lo que nos está llamando el Señor, y eso es lo que creo yo que nos quiere decir con este texto que hoy recordamos, que lo hizo en su tiempo a un pueblo que se había volteado del Señor, un pueblo idólatra, que no es diferente al pueblo de hoy en día, desafortunadamente a la iglesia de Cristo. Hoy hemos tenido también, hemos mostrado a veces en nuestro corazón que no hemos sembrado lo correcto. Así que, hermanos, es tiempo de hacer barbecho, la tierra, prepararla, ¿verdad? Mi corazón, prepararlo delante del Señor, arrepentirme de lo que tengo que arrepentirme y crecer en el conocimiento de su gracia y dejar que su semilla siga produciendo en mí un fruto correcto para que su nombre sea glorificado y de esa manera también podamos testificar a otros, ¿verdad? Traerlos a otros, mira, si ha hecho de este primer y grande pecador esto, ¿por qué no lo puede hacer por tu vida? Para poder llamar a otros. Desafortunadamente, a veces, ¿verdad? Queremos que nuestra familia se convierta, pero nosotros solamente mostramos fruto de desobediencia. No hay fe en nuestras vidas. Dicen, oye, pues tú no, que tú muy cristiano y mira, estás temeroso hasta de la muerte. Mira, no te veo leyendo, mira, no te veo orando, mira, te veo viendo películas mundanas, riéndote de chistes mundanos. Y hermano, pues no condenamos, no todos los chistes son malos, no todas las películas son malas, hermanos, pero tú y yo sabemos cuando hay algo que no le agrada al Señor. Cuando tú y yo sabemos, si conocemos la santidad del Señor, tú y yo sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto, porque el Espíritu nos habla a nuestra conciencia. Si cuando haces algo incorrecto no pasa nada en tu vida, hermano, empieza a preocuparte porque a lo mejor ni hermano eres. Entonces clama al Señor para que verdaderamente seas un hijo de Dios. Pero si te incomoda, si hay algo, ¿verdad?, en tu conciencia que te redargulló el Señor, pues hermano, gloria al Señor que muestra nuestro pecado, gloria al Señor que nos hace ver estos textos, para no señalar al pueblo de Israel, sino para señalarme a mí, hermano. Es decir, Señor, pues a lo mejor yo he sembrado lo incorrecto, a lo mejor hice esto que tu pueblo hizo, a lo mejor estoy igual, ¿verdad? Me dejé llevar, ¿verdad?, por mis propias decisiones, me dejé llevar por mis propios mandamientos, no te he tomado a ti en serio, he dudado de tu palabra, he dudado de tus principios. Señor, perdóname, son tiempos de arrepentimiento, hermano, y siempre van a ser tiempos de arrepentimiento, y el cristiano siempre va a estar arrepentido, y siempre va a estar buscando el consuelo y la dirección de Dios, porque se supone que somos hijos del Señor. Así que, hermanos, son tiempos de que el Señor
esperar en Él, ¿verdad? Para que nos llene de su justicia por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. Hubo una grande promesa porque había algo en el pacto antiguo que no podía hacer el pueblo de Israel. Pero Ezequiel nos habla de esa promesa que en Cristo Jesús se cumple con nosotros, ¿verdad? Y fue la promesa de cambiar nuestro corazón, de corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón sensible al oído, a la voz del Señor y su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para poder hacer sus mandamientos, vivir en la gracia y obedecer sus mandamientos. Claro, claro que eso se puede, hermanos. Claro que se puede cada vez ser más santo. Claro que se puede cada vez ser más obediente, hermanos. Y cada vez tener una fe que le agrade al Señor, porque pues sin fe es imposible agradar al Señor. Así que, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Y, hermanos, pues es tiempo de sembrar lo correcto en nuestros corazones. Y si lo estás haciendo, gloria al Señor. Sigue así, hermano. Darás fruto, fruto que agrade al Padre, fruto para alabanza y la gloria de Jesucristo. Y si no es así, es tiempo de buscarle. Es tiempo de tomar su verdadera semilla para tu corazón, ¿no? Que Él trabaje en nuestro corazón, que Él quite todo aquello que necesita ser quitado verdaderamente, ser limpiados, ¿verdad? Por la fuerza de su palabra, por el poder de su espíritu, para que entonces vengan desde nuestro interior, ¿verdad? Su palabra abundante, que sobreabunde la palabra para que en estas en pruebas que estamos viviendo, pues estemos sostenidos bajo su poder, su voluntad, pero confiando en que todas las cosas obran a bien, como hemos visto en algunas predicaciones anteriores. Así que, hermanos, siembra lo correcto, siembra la palabra del Señor en tu vida y siempre deseando que realmente dé fruto que agrade al Padre. Vamos a dejarlo aquí, vamos a orar, hermano. Padre bendito, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta videoconferencia, cada uno de los que están escuchando, quizás a través del Facebook, Señor, aquellos que escucharán quizás esta enseñanza, Padre, conoces nuestros corazones. Ninguno de nosotros conocemos con profundidad nuestros corazones. Así que, Señor, examínanos y perdónanos si lo que hemos depositado en nuestro corazón no ha sido correcto, Señor. Si hemos sido sabios en nuestra propia opinión, si hemos tomado caminos diferentes, consejos que no venían de tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos actuado incorrectamente, Señor. Si hemos sembrado iniquidad, es justo que cosechemos mentira, es justo que cosechemos, Señor, tu justo juicio. Pero no queremos seguir así, Señor. No queremos seguir iguales. Queremos que nuestro corazón sea una buena tierra, Señor, donde tu justicia sea depositada, Señor. Donde tú, Señor, des esa semilla, ese poder de tu palabra, Señor, para que demos frutos dignos, primero de arrepentimiento, frutos dignos de un hijo tuyo, Señor. Llevemos mucho fruto para glorificar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestro corazón. Ayúdanos para que de esa manera, Señor, pues nuestro corazón sea un verdadero corazón en el matrimonio, Señor, en nuestra vida como padres, Señor, nuestra vida espiritual en la iglesia, en nuestra convivencia con los hermanos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, para que estemos realmente siendo un buen testimonio, Señor. Sabiendo, Señor, pues que tú conoces nuestras debilidades, pero que basta tu gracia, Señor, para vivir una vida que te agrade, Señor. Así que, Señor, pues tú encamina nuestros corazones, Señor. Encamina nuestros corazones hacia tu santidad, hacia la verdad, para que permanezca, Señor. Ayúdanos a sostenernos, Señor, a estar pegados a ti, Señor. Que no solo reveles
de tu palabra, Señor, por revelarla, Señor, sino que realmente penetre en nuestro corazón para dar fruto en su tiempo, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos de todo lo que nos has hablado, nos has dicho hasta el día de hoy, Señor. Y que tu justicia permanezca en nuestras vidas, Padre. Que tu santidad, Señor, permanezca en nuestras mentes, en nuestros corazones, que sobreabunde y abunde las palabras de Cristo en nuestras vidas. Y que tú, Señor, pues lo permitas para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Asimismo pedimos, si hay alguien que no está en ti, Señor, si hay alguien que no ha venido, Señor, hacia ti, Padre, pues que tú lo arrastres, que le des la fe, Señor, que salva, que le muestres su pecado, que le muestres tu justicia, que le muestres tu gracia, Señor, que encamines ese corazón a la salvación, Padre, que les des a Cristo como su Señor, como su Salvador, Padre, que tú alcances a más personas, que tengas misericordia de nuestras naciones, Señor, para que te conozcan verdaderamente, Señor, aún en medio de esta prueba, Señor, aún encerrados, que los medios que estamos usando sean para eso, Señor, para que tu nombre siga siendo glorificado y en nuestras casas, Señor, también siendo un buen ejemplo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué alegría este tiempo de poder recibir la palabra de Dios, el consejo del Señor, y de poder participar también en esta súplica a su bendito nombre. Bueno, amados hermanos, pues si hay alguna petición de oración, por ahí, amados hermanos, pueden hacernos una señal. Nosotros, Pastor, acá en la Ciudad de México, bueno, nosotros queremos pedirles oración por nuestro hermano Rubén y nuestra hermana Connie. Nuestro hermano Rubén ha estado teniendo en estos días un problema fuerte en su columna y pues queremos pedirles, hermanos, para que estén orando por él, estén orando por su esposa, para que en medio de estos, primero que nada, su fe no falte y pues el Señor tenga misericordia, los guíe y pues el tratamiento que estén usando pues realmente sea pues para que el Señor obre y pues en medio de todo esto su nombre sea glorificado. Así que pues les pedimos que tengan en sus oraciones a nuestro hermano Rubén y a nuestra hermana Connie. Amén, amados hermanos. ¿Alguien más quiere hacer alguna petición de oración, amados hermanos? Hermana Lupita, voy a activar su micrófono, permítame tantito. Ahí está ya, adelante. Perdón, todavía no se escucha, denme un segundito que se active bien. Gloria a Dios. A ver, no, permítame que no se escucha, no puedo activar el micrófono de la hermana. Está escribiendo en el chat, hermanos, que oremos por Paquito, que mañana cumple 16 años. Gloria a Dios. Sus papás. Es que le aprieto yo y le aprieta también la hermana. A ver, hermana, espérame tantito, yo le voy a apretar. Y luego usted, hermano. Un segundito. Ahí está. Voy a tratar. También la hermana Nayeli levantó la mano. A ver, voy a desactivarlos todos, a ver si así sí se activa. Porque no puedo activar el de la hermana. Pero no, mira. Creo que tiene que apretarle la hermana. No, pero no. Hermana Lupita, si le quiere activar su micrófono. No. Ahí está ya. Ahí está. ¿Yo? Sí. ¿Qué hace mucho calor allá? ¿Me oye? Hermana, adelante. Sí. Bueno,
Sí, hermana. ¿Sí se oye? Sí, hermana, adelante. Gracias. Podrían orar por mis hijos, por mi hijo Carlos, por su trabajo, para que encuentre un buen trabajo, y mi hija y toda mi familia para que nos libre de esta enfermedad. Amén. Primeramente Dios. Gracias, pastor. Gracias a Dios. La hermana Nayeli. Nayeli Rodríguez. Nayeli de Playa. No, ya no está por ahí. A ver. Primero Dios. ¿Alguien más? Amén. Bueno, vamos a tomar esas peticiones. Creo que la hermanita Nayeli, pero ya no la veo por acá. Había pedido también una petición de oración. Creo que son todas las peticiones. Sí, gracias. Amén. El hermano Junior Marisol, que oremos por su hermano que está en Estados Unidos, que le conceda el don de la salvación, se llama Luis Ángel. La petición para la vida del hermano Paquito ya lo habíamos dicho, y también nada más. Bueno, hermano Cres, si puede clamar por estas peticiones, por favor. Yo no sé cómo escribir para la hermana. Mañana cumpleaños la hermana Laura, no sé cómo ponerle. Nuestra hermanita Laura es su cumpleaños del día de mañana. Vamos a tomar también esa petición, por favor, hermanos, ahí si la quieren anotar. Cumplen años el hermano Paquito, nuestra hermana Laura. Primeramente Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si quiere el pastor silenciar a todos y me quedo para orar. Sí, vamos a silenciarlos. Ujú. Primeramente Dios, voy a poner aquí y poner la